Pues buenas noches para los que ya están conectados. Espero que me puedan comentar si están escuchando bien la transmisión, si la están viendo bien, para que podamos arrancar con la siguiente parte de este tema. Buenas noches, Ángeles, como siempre, desde el inicio. Así que vamos a comenzar, pues, orando. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra, Señor, para escudriñar, Padre Santo, lo que tú estás haciendo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, para que, Señor, nosotros podamos tener esa capacidad de entender aún más cómo ministrar, Padre Santo, pero sino también cómo servir delante de ti. Te pedimos que tú tomes este tiempo para aquellos que se están conectando, sea donde sea que se encuentren, Señor, que también tu presencia esté con ellos, igual que está aquí. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, Señor, aquí está mi boca, aquí está todo mi ser. Que seas tú hablando y ministrarnos a través de este tema, Señor, y que no sea palabras de humana sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a cambiar un poco el spot. Ahora sí. Espero que ya puedan estar viendo la imagen de cómo estamos. Buenas noches, Karen. Qué bendición tenerlas aquí. Pues como siempre, un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas. Hoy nos tocó estar en Facebook con esta segunda parte, así que bienvenidos todos aquellos que nos visitan y que no pertenecen a nuestra iglesia, pero que se congregan en otras iglesias. Así que vamos a retomar un poquito el tema que nos corresponde continuar, es el de comunión, es el tema 7. Si no han visto la primera parte, ya se encuentra el video tanto en este canal como en el canal de YouTube, pueden encontrarlo en la lista de reproducción del taller 2024. Vamos a recordar un poquito, como siempre, nuestro lema: con alegría, como la profetisa María, con mis fuerzas como el rey David, yo canto y danzo en su presencia, yo me rindo a su amor. Pues para comenzar y no entrar de cero a como estamos viniendo en el siguiente tema, recordemos que en la primera parte vimos todo esto que, esta palabra importante que significa comunión, que es koinonía o koinos, que significa algo en común. Recordemos que la palabra que nosotros estamos analizando no significa o no refleja algo que es vagamente normal entre todos, sino que es algo importante, algo que todos tienen en común. Incluso dijimos que esta palabra bien podría englobar cuando somos parte de. Coinonía no solamente es lo que tenemos en común, sino cuando tenemos parte en eso que tenemos en común. Y creo que es demasiado importante porque si una de las cosas que vimos en la primera parte de este tema es que debemos tener comunión tanto con el Padre, con el Hijo, como con el Espíritu Santo. Y no olvidando también que debemos de tener comunión con los de la iglesia. Y vimos cómo el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos recalcan mucho esta parte de la comunión, que no la debemos de olvidar, no debemos de olvidar la comunión que existe con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que es todo es un conjunto y a partir de ello nosotros podamos convivir con nuestros hermanos en la iglesia. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque nosotros somos ministros delante de una congregación. Yo no sé si lo he mencionado en los temas anteriores, pero algo importante es que el ministerio se ejerce frente a una iglesia. El ministerio es dado dentro de una iglesia. No existen ministerios fuera de la iglesia. Entonces, por lo tanto, la comunión que nosotros tenemos también la debemos de tener en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si tú eres un ministro que ha sido llamado, ha sido ungido dentro de una congregación, pues entonces
tu comunión también tiene que ser con esa congregación. No quiere decir que no podamos convivir con otros hermanos en Cristo, no, sí podemos hacerlo, pero siempre debemos tener en cuenta que primeramente debe ser con los de casa. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado Dios, a eso hemos sido elegidos, por así decirlo. Pues para continuar, vámonos a Hechos 4:32 que dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y volvemos a ver esta palabra de koinonía en esta que dice que todas las cosas en común, pero no, y vuelvo a repetir, no en común como algo desechable, sino una parte o una participación en lo que estaban haciendo. Ellos tenían el mismo sentir, el mismo mover. Por eso la iglesia primitiva se encontraba en este mover del Espíritu Santo. Vamos a leer un poco de lo que se escribió. Dice, el libro de Hechos nos habla de la amplia comunión que existía en la iglesia primitiva. Tanto era así que están las diversas cartas que fueron escritas en este periodo, al grado que se menciona que tenían un mismo corazón y una misma alma. Si pudiéramos parafrasear, esto sería como algo como tenían un mismo pensamiento y una misma acción. Esto era algo común y lo puse entre comillas para recordar de qué comunión estamos hablando en la iglesia. Entonces, regresémonos al versículo para analizarlo bien. Dice, y la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había ese mismo sentir, había ese mismo pensamiento, había esa misma acción. Recordemos que aquí en Hechos se están narrando las primeras actividades que tenía la iglesia primitiva y recordemos que no habían pasado tantos años de aquel día de Pentecostés. La iglesia primitiva todavía tenían testigos vivos de lo que había pasado en ese día de Pentecostés. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando estaban juntos, unánimes, también dice la Biblia, que descendió el Espíritu Santo como esa promesa que se había dado, el Consolador. Pero descendió en aquellos que se encontraban unidos, unánimes, en un mismo común, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Vamos a seguir leyendo, dice, ¿por qué esto era común en este momento de la historia? Dice, el Espíritu Santo se movía provocando a una unidad. Y puse entre paréntesis, unanimidad. ¿Cuál fue el primer tema que nosotros vimos en este taller? Precisamente el tema 1 de unánimes. Entonces el Espíritu Santo provocaba una unanimidad que ni siquiera el hombre sería capaz de lograr porque los creyentes o convertidos eran perseguidos, apartados de la comunidad secular, despedidos de sus empleos o tenían que cerrar sus negocios por el señalamiento que había hacia ellos. Pero era tanto lo que sus hermanos en Cristo confiaban en Dios Todopoderoso, que aquellos que habían sufrido esta persecución daban sus bienes para aquellos necesitados, es decir, se ayudaban unos a otros. Imagínense estar en ese momento en la historia cuando la presencia del Espíritu Santo se empieza a mover a través de toda esa iglesia primitiva. Claro, iban a ser juzgados, iban a ser segregados. ¿Por qué? Porque estaba actuando Dios a través de ellos para que se pudiera compartir el Evangelio. Y también ellos fueron perseguidos. Pero me quedo con esta parte donde dice que el Espíritu Santo los mantenía unidos. Algo inexplicable
para aquellos que perseguían a los cristianos. Y tal vez se preguntaban esos que perseguían a los cristianos, ¿cómo puede ser que se ayuden unos entre otros? Que a lo mejor ellos no lo entendían, pero sí había algo que los unía, esa comunión, esa cosa en común que era el mismo Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, dice. Si pensamos en este hecho, quiere decir que se fueron formando comunidades de cristianos que a lo largo del tiempo se afianzaron y permanecieron para dar testimonio de todo lo que habían padecido por el Evangelio. Era tan poderoso este testimonio que la misma Biblia nos dice que cada día más personas se añadían a la iglesia. Qué importante era que la iglesia primitiva estaba unida, tenía esa comunión unos con otros, con Dios, reconocían a Jesús como su Salvador y tenían ese poder del Espíritu Santo que los mantenía en comunión. Entonces era inexplicable para toda aquella gente que veía cómo la comunidad de cristianos iba en ascenso, iban aumentando. Recordemos que, por ejemplo, Antioquía, nosotros, ¿por qué nos llamamos Iglesia Antioquía? Porque precisamente en Antioquía se les reconoció como cristianos por primera vez. Y era tan poderoso ese testimonio que decían, todavía los perseguimos, todavía los juzgamos, todavía les quitamos su trabajo, todavía hacemos que se vaya a la quiebra sus negocios y siguen unidos. Y era tan impresionante ese testimonio que hacía que más personas empezaran a preguntarse qué era lo que había en común en ellos, porque no se lo podían explicar. Pero sigamos leyendo, dice, todo esto nos lleva a ver que la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también se demuestra con la convivencia en nuestras iglesias. Por eso debemos de tener cuidado con ciertas conductas, pues una persona que está llena por estar en comunión con Dios no puede estar apartada de la congregación de creyentes, pues el Espíritu Santo demostró que el día de Pentecostés que la unidad es una de las demostraciones de su presencia, así como convivencia en la iglesia primitiva. Y es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque casualmente estaba viendo otras predicaciones y me llevaba a esta parte que tenemos escrito acá, donde una iglesia que no puede convivir es una iglesia que no puede estar habitando la presencia de Dios. Es importante aclarar que sí, a veces dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, hay diversas dificultades, diversos roces, pero eso se va sanando ¿con qué? Con la presencia del Espíritu Santo. Y aunque no lo tenía preparado esto, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, una de las representaciones del Espíritu Santo, ¿cuál creen que sea? Acá en la imagen la tengo representada como una paloma, pero ustedes, ¿qué otra representación tiene el Espíritu Santo? Si recuerdan, ¿qué otra representación tiene el Espíritu Santo? El aceite de la unción. No sé si lo recordamos. Nosotros cuando estamos hablando del aceite de la unción, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo. Y el aceite de olivo en específico nos representa precisamente al Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien tiene una herida, lo que le mandan a hacer es poner una cobertura sobre esa herida. Pero Karen Pérez no me dejará mentir que si tú pones
una gasa sobre una herida abierta, ¿qué pasa con la gasa? Esta se pega, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una gasa pegada? Tienes que humedecerla con algún producto, porque si tú la arrancas, la herida va a volver a sangrar. Entonces, a veces, ¿qué hacen los enfermeros, los doctores, cuando hay una herida abierta? Primero se pone un ungüento, una cobertura, antes de poner la gasa. ¿Para qué? Para que pueda sanar y cuando nosotros retiremos la gasa, no retiremos aquella costra que se fue formando o intentamos que sea retirada la menos posible. Pues el Espíritu Santo, el aceite de olivo, eso representa en la iglesia. Cuando hay fricciones en una iglesia, representa ese medio para la sanidad y haya una reconciliación. Entonces, por eso es importante y lo seguiré recalcando en este tema, que en una iglesia no pueda haber una separación, una segregación de un grupo, no puede haber, no puede existir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a traer unidad. El Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque estaban unánimes orando. El Espíritu Santo obraba a través de milagros y prodigios en la iglesia porque estaban unidos. Y esa unidad era lo que no podía explicarse la demás gente. Y esa unidad era lo que daba testimonio para aquellos y se añadían aún más a la iglesia, cada día más. Qué impresionante. Ahora me van a decir, entonces tengo que vender todos mis bienes para para llevarlo a la iglesia y que la iglesia pueda sustentar a todos. No necesariamente. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que pensar. Se seguían añadiendo a la iglesia personas. O sea, que aquellos que habían donado parte de sus bienes había servido para la restauración de otras familias. Y esas familias al levantarse también de sus bienes daban a la iglesia para que otras familias fueran restaurados. Y otras personas que se añadían a la iglesia que no habían pasado por esa persecución, donaban para que otros fueran restaurados. Amén por aquellos que pueden seguir donando. Pero recordemos que la misma Biblia, Jesús nos habla y nos dice que a los pobres siempre los tendremos. Entonces que tenemos que tener ese cuidado también de nuestras familias. Pero cuando nosotros tenemos para honrar a la iglesia, para que se pueda seguir expandiendo el evangelio, qué bendición, porque Dios ve eso. Pero vamos a seguir un poquito más y vámonos a Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y me van a decir, ¿pero qué? ¿Por qué saltamos de la iglesia primitiva a otra vez a estar con Adán? Vamos a leer un poco para que podamos entender. Dice, el soplo de vida que Dios utilizó para Adán le dio su parte pensante, que quiere decir que es su alma y su espíritu, la vida, pues su cuerpo provino de la tierra. Eso que Dios puso en nosotros y que nos confiere la vida, también es lo que nos permite tener esa comunión con Él. Y puse entre paréntesis, siempre y cuando lo querramos. Ahora, ¿qué tenemos de común los que habitamos en una congregación? Que tenemos ese soplo que nos permite estar en comunión con Dios. Dice,
Entonces nos dice que todo ser humano tiene la oportunidad de poseer una comunión con Dios desde su concepción, pero no todos deciden tenerla. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de comunión, de algo en común, también Adán tenía algo en común con todos nosotros. Ese soplo de vida, ese aliento de vida que le dio su parte pensante, pero también el espíritu que lo mantenía vivo. Y eso es lo que permitía tener una comunicación con Dios. Si estamos hablando de comunión, no podemos dejar de lado nuevamente a Adán. Y esto nos enseña que todos podemos buscar a Dios. Efectivamente, todos podemos buscar a Dios. Hay quienes deciden buscar a Dios, hay quienes deciden no buscarlo, pero todos tienen la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Y eso es algo que como ministros nosotros siempre debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque toda persona, sea cual sea, debe de tener la oportunidad de conocer de Dios, la gracia de Dios. Ahora vámonos a Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice, y como hemos visto en los temas anteriores, el huerto fue el lugar donde Adán tenía el privilegio de tener una comunión con Dios cara a cara. El huerto sirvió de plaza para que Dios nos mostrara cómo quería que fuera la comunión entre el hombre y él. Y ese ejemplo es uno de los que debemos de tener en cuenta en nuestro caminar cristiano y aún más como miembros de algún ministerio de arte. Es sumamente importante esto, porque Dios nos muestra constantemente a través de Adán cuál es la comunión que él quería tener con cada uno de los seres vivientes, con cada uno de ellos. No por algo lo puso en el huerto, en un lugar donde sabía Dios que lo podía visitar. Y recordemos también el tema que vimos de un Dios creativo, el tema 5 que se tituló Un Dios creativo. Como esos momentos en el que él se encontraba con Adán, esa comunión permitía una creatividad. Entonces, Dios quiere la misma comunión con nosotros como ministros y en general con cualquier otro ministerio. Pero aquí yo puse con los ministerios de arte porque es a lo que nos concierne en este taller. Pero en realidad esa comunión Dios lo quiere con cualquier ser viviente. Poder estar hablando, platicando, enseñándole frente a frente. Esa comunión es la que Dios quería para todos nosotros. Y aquí vamos a una advertencia que dice, no permitamos que el enemigo nuevamente meta sus artimañas y nos distraiga de nuestra labor. Somos proclamadores de su palabra a través de las expresiones de nuestro corazón. Y mientras estemos en comunión con Él, estaremos cumpliendo a nuestro llamado. ¿Y a qué me estoy refiriendo con estas artimañas? Precisamente aquellas personas que piensan o creen que el separarse de la iglesia es porque somos espirituales o súper espirituales. No, no nos confundamos. Somos ministros, somos apartados para Dios, sí, somos ungidos para el ministerio, sí, pero eso no nos quita que debemos de tener comunión con la iglesia.
Y a veces perdemos esa parte de una cosa que es el reconocer a nuestras autoridades y el apartar a nuestras autoridades, a nuestros líderes dentro de la iglesia. Y mucho menos nosotros como ministros. Porque se siente bonito, ¿no? Cuando estamos en alguna convivencia y hasta nos dejan separada una mesa, ¿no? Aquí van a estar los ministros. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos parado de aquella mesa para ir a compartir con cualquier otro hermano? Es bonita la comunión como ministerio que debe ser nuestra prioridad, pero junto con ella también es compartir de esa bonita comunión con la demás iglesia. No permitamos que el enemigo se meta en las congregaciones, separando en grupos, separando de una manera que ya no hay una convivencia. Porque si verdaderamente Dios está con nosotros, se debe de ver reflejado, como lo dice precisamente en Hechos. ¿Cómo era que convivía la iglesia primitiva, unánimes, juntos, en comunión unos con otros? Y lo voy a volver a repetir, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahorita lo que está haciendo el enemigo es querer separar a la iglesia. Sabemos que no va a haber una iglesia universal hasta que regrese el Hijo. Pero vemos cómo el enemigo se ha estado metiendo entre congregaciones para querer separar. Y lejos de que haya una convivencia armónica, lo que más vemos, sobre todo en Internet, es juicios uno sobre otro. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios no ha estado llamándonos para separar la iglesia, por el contrario, para convivir en armonía. Y aquí vamos a terminar este tema, esta segunda parte del tema 7, llamado comunión. Espero que no tengan alguna duda, alguna aclaración. Si lo tienen, pueden comentarla y más adelante para responderlo. Pero quiero que es un tema sumamente importante entender que tanto Dios como el Hijo, como el Espíritu Santo nos hablan a tener una comunión con Él, pero no solo con Él, sino con toda la congregación. Espero que este tema haya sido de bendición. En unos minutos se estará subiendo a nuestro canal de YouTube. Si tú nos estás viendo a través de YouTube, te invito también a seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Espero que todo este tema sea de bendición para con todos aquellos que nos están escuchando. Y como siempre, Ángeles, Karen, gracias por estar presentes siempre en todos los temas a primera hora. Que Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo pronto en otro tema. La actividad de este tema mañana la estaré subiendo a las plataformas. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.